Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Bri. En este video vamos a realizar el paso a paso de este hermoso mini monedero tejido con punto estrella. Un diseño bonito y práctico. El tutorial lo voy a trabajar en diferentes colores para que puedan apreciar mejor cada punto y entender con mayor claridad todo el proceso. Es un proyecto muy fácil, ideal incluso si estás comenzando, y como siempre voy a explicarlo de la manera más clara y detallada posible. Este monedero rojo está tejido con hilo de algodón, que es un poco más grueso y le da una estructura más firme, mientras que el monedero de colores está hecho con hilo acrílico, que es más suave al tacto. Ahora sí, comencemos. Vamos a estar utilizando lana o hilo de 3 milímetros 100% acrílico. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace en caso que gusten comprarlo. Y el ganchillo sería el 3.5 milímetros. Pueden utilizar un solo color, pero en este caso estaré trabajando con 4 diferentes colores para que sea más fácil para ustedes visualizar cada puntada. Comencemos. Comenzamos dejando unos 35 a 40 centímetros más o menos al comienzo. Vamos a hacer un nudo corredizo. Ahí. Y 66 cadenas. 1, 2, 3, 4, 64, 65 y 66. 66 cadenas. Esto mide 29 a 29 y medio centímetros. Estas son las cadenitas y vamos a dar vuelta, y por la parte de atrás están los nuditos. No sé si se logran ver. Por acá están los nuditos que siempre tienen la parte de atrás de la cadena. Ahí están las 2 hebras y acá está el nudito de la parte de atrás. Vamos a comenzar por el segundo nudito, ¿ok? Saltamos el primero y nos dirigimos al segundo. Segundo nudito, y aquí vamos a hacer puntos bajos. En total van a ser 65 puntos en los que vamos a trabajar de ahora en adelante. Hicimos 66 cadenas, pero una era de altura. Ahí. Ingresamos por el nudito, tomamos hilo, damos altura y cerramos. Ok, voy a hacer bien este, que se le salió una hebra. Ahí está. Vamos a ver, así. Estoy en mi última lomita. Ahí. $65 puntos bajos. Ahora vamos a girar para la segunda hilera, haciendo una cadenita al aire, giramos, saltamos la primera cadenita, que es la que hicimos al aire, y nos dirigimos a la segunda, tomamos la cadena completa. Ahí están las 2 hebras de la cadena y vamos a hacer deslizados. Tomamos hilo, damos altura y cerramos. Siguiente, tomamos hilo, damos altura y cerramos. Siempre den altura, de lo contrario se va a empezar a encoger su tejido. Ahí, en cada cadenita, ok, así, deslizado. 65 puntos, 65 deslizados. Estoy en mi última cadenita. Ahí está. Ahora vamos a trabajar en el punto estrella. Vamos a girar, pero haciendo antes 3 cadenas. 1, 2 y 3. 3 cadenitas de altura. Esta es la tercera hilera la que vamos a hacer. Damos vuelta. No trabajamos en la primera cadenita. Nos dirigimos a la segunda, tomando o entrando en medio de la cadenita, tomando la hebra de arriba. Ahí hacemos la primera lazada. Ok, 1, siguiente cadenita, hebra de arriba, 2,
Ahora nos vamos a dirigir ya al primer punto de los 65. Aquí, no sé si se logra ver. Aquí está la cadena, ¿verdad? Es esta, sí. Esta es la cadena, la primera cadena de los 65 que hicimos. Ahí está. Esta la dejamos intacta. ¿Ok? No vamos a tocar ninguna hebra de esa cadena de la parte de enfrente. Nos dirigimos, si volteamos esta así, ahí está la cadena. Y miren, aquí se ve otra cadena. Entonces vamos a tomar esta hebra, esta de acá. La primera hebra de esa cadena. Una cadena acá. Y acá otra cadena. Miren. Entonces vamos a tomar de la parte de atrás esa primera. Dejamos aquí una hebra y las dos hebras de esta cadena de acá. ¿Listo? En esta siempre vamos a trabajar de esa manera. Intacta estas dos, esta cadena, la hebra de atrás. Y vamos a hacer 5 lazadas. Llevamos 2, ¿ok? Esta es la que estaba ya en el ganchillo. Hicimos 1, 2 de las 3 cadenas que hicimos. Y ahora nos dirigimos a la primera. Ahí, tomando la hebra que les dije, haciendo la tercera. Siguiente cadena, la hebra que les dije, cuarta y siguiente, quinta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orejitas en el ganchillo. Una vez tengamos 6 orejitas en el ganchillo, cerramos por todas las 6 orejitas. Y luego con una cadenita. ¿Vale? Ahora vamos a ingresar en medio de esa cadenita que hicimos para cerrar. Ahí. ¿Ok? En medio del punto estrella es donde vamos a ingresar para hacer nuestro primer lazada. Ahí les voy a mostrar. Recuerden que son 5. En medio, donde cerramos, miren esta de acá. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta última, atrás, miren, ahí está. Esta vamos a tomar. Aquí hacemos la primera de esta en la parte de atrás, la segunda, la última lazada que hicimos, ahí está la cadenita, tomamos la hebra, ingresamos en medio, vamos a hacer la tercera, cuarta y quinta. 1, ahí mismo atrás de este punto estrella, la segunda, la última lazada que hicimos de estas, 3, 4 y 5. O sea, de cadenas nuevas solo vamos a tomar 2. Porque esta es parte de las 6 que tomamos, perdón, de las 5 lazadas que hicimos de este punto estrella. Vamos a hacerlo. Esperemos que con los otros colores se pueda ver mejor. Ahí está. Vamos a hacer la primera. En medio del punto estrella tomamos lazada. Ahí está. En la parte de atrás. Segunda. Esta que se ve ahí colgando, que fue el último. 3, 4 y 5. Tomamos, tenemos 6 orejitas y cerramos por todas. Cerramos. ¿Vale? Ahí están nuestras primeras dos, nuestros primeros 2 puntos estrella. Volvemos. 1. Ahí está en la parte de atrás. 2. 3. 4 y 5. 6 orejitas, cerramos por todas. Cerramos. Ahí está.
sería bueno que le agreguen a la primera cadena formada lo que es un marcador. De igual manera aquí a esta, miren, aquí está la primera cadenita formada. Si cree que se van a perder, es bueno que le agreguen su marcador siempre. Ahí está. Seguimos. Entonces de esta manera vamos a hacer todos los puntos. Siempre de la misma manera, en medio, en la última lazada, parte de atrás. Tomamos ahí una hebra. 2. Siempre la tercera se va a ver así. 3. Y 2 nuevas. 4, 5. O sea, 2 cadenas intactas. Ahí está. 6 orejitas en el ganchillo. Cerramos por todas. Y cerramos el punto estrella. Ok, estoy terminando. Me faltan mis 2 últimos puntos. 1. 2. 3. Aquí está mi penúltimo. 4. Y el último. Voy a quitar acá. Ahí está. 5. 6 orejitas en el ganchillo y cerramos por todas. No hemos cerrado el punto estrella. Con una cadenita la cierro. Lazada. Y allí mismo donde hicimos el último punto, la última lazada del punto estrella, vamos a ingresar para hacer un punto medio alto. ¿Ok? Vamos a hacerlo nuevamente. Lazada. Ahí mismo donde ingresamos para hacer el último. La última lazada del punto estrella. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo y cerramos por todas. Este es un punto medio alto. Ok, ahora vamos a hacer una cadenita y 2. Ahí está, 2 cadenitas, damos vuelta y en la tercera cadenita vamos a hacer 2 puntos medios altos. Ok, 1, 2, las 2 de altura. En el tercero, tomando la cadena completa, vamos a hacer 2 puntos medios altos. Lazada. Ahí está. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo y cerramos por todas. Ahí está la primera cadenita que se formó al hacer el punto medio alto. Sería bueno que le agreguen. Ahí está. Un marcador para que pues sepan que ahí vamos a hacer el último punto del siguiente grupo. Lazada ahí mismo. Recuerden que son 2 ahí mismo. 2 puntos medios altos. Ahí está. Lazada. De ahora en adelante vamos a saltar una cadena. Saltamos una cadena y nos dirigimos a la otra. Saltamos una cadena, nos dirigimos a la otra. Que viéndolo así, donde vamos a hacer realmente los 2 puntos medios altos sería en medio del punto estrella. Saltamos, nos dirigimos a la siguiente. Miren, en medio del punto estrella. Si lo vemos de este lado, 2 puntos medios altos en medio del punto estrella. Pero sería más, creo que es más fácil verlo de esta forma. Saltando una cadena, nos dirigimos a la siguiente y hacemos nuestro medio punto alto. Segundo punto alto ahí mismo. Y ahí está. Lazada, saltamos un punto, nos dirigimos al siguiente. Esta es la forma más fácil de poder identificar dónde hacer lo que son los puntos medios altos. Lazada, saltamos una, siguiente cadenita. 1 y 2. Así queda de la parte de adentro que va a quedar de nuestro monedero. Y miren, se formó la estrella completa. Entonces vamos a seguir trabajando de esta misma manera. Saltamos una cadena, nos dirigimos a la siguiente, haciendo un aumento de puntos medios altos. ¿Ok?
Voy a seguir trabajando y regreso con ustedes. Estoy en mi último aumento que debo de hacer. Lazada, salto, siguiente cadenita. Y miren, ahí queda el último donde agregué el marcador, la última cadena, que ahí vamos a hacer un solo punto medio alto. Está el aumento, el último. Vamos a quitar este, lazada, la última cadenita, y vamos a hacer el último punto medio alto. Vamos a empezar a hacer el otro grupo con el color rosa. Ahí está. Vamos a cortar, siempre dejando para luego esconder bien. De hecho, aquí el último punto que hice, ¿dónde está? Lo vamos a volver a hacer. Así, lazada ahí. No lo cierro con el color verde. ¿Listo? Lo vamos a cerrar con el color rosa. Dejamos hilo para luego esconder. Aquí están las 3 orejitas. Para poder cerrar el punto medio alto lo vamos a hacer con el color rosa. Ahí está. Ok, luego jalamos bien. De hecho, podemos hacer acá un nudito. Ahí está, para que no se vaya a aflojar. Y aquí hacemos una cadenita para seguir a la siguiente hilera, la quinta hilera. Ok, hicimos 4 hileras, que en este caso lo vamos a llamar grupo, punto bajo, deslizado, punto estrella, y culminamos con aumentos de puntos medios altos. Eso es lo mismo que vamos a repetir acá en este siguiente color. Ok, así estamos, hicimos la cadenita, damos vuelta y hacemos lo mismo, como les comento, lo que hicimos aquí al comenzar, que es el punto bajo. No se trabaja la cadena de altura. Nos dirigimos a la siguiente, que es esta. Tomando la cadena completa, hacemos nuestro primer punto bajo. Ahí está. Miren, no vamos a entrar aquí. Si lo vemos bien, bueno, voy a aflojar un poco acá para mostrarles. Así. Si lo vemos bien, no hice doble nudo todavía. Esta es la parte de enfrente. Es solamente para que se pueda quedar así, no se afloje tanto este. Hicimos el primer punto bajo. Esta es la cadenita, entonces es bueno que le agreguen a esa cadenita el marcador. Ahí está, para identificar el primer punto que hicimos. Ok, la cadena, hicimos el punto bajo, agreguen marcador a la primera cadenita formada. Ok, bueno, entonces aquí les quería mostrar. Ven esto acá, se ve como una cadena. No vamos a tomarlo desde acá para hacer el punto bajo, sino que justo ahí en medio. Si lo vemos de la parte de arriba, miren, solamente estamos tomando la cadena de la parte de arriba, solamente las 2 hebras de esa cadena. No vamos a tomar desde acá. Ok, miren, ahí están los orificios. No vamos a tomarlo desde acá para hacer el punto, sino que en medio, tomando solamente las 2 hebras. Siguiente, 2 hebras, puntos bajos. Terminé de hacer mis puntos bajos. Bueno, me falta el último para mostrarles. Miren, aquí, este último. Por eso es recomendable que le agreguen
su marcador. Ahí está. En total son 65 puntos. Ahora vamos a seguir a la segunda, a lo que es lo segundo que tenemos que hacer, que en este caso son, como hicimos acá, deslizados. ¿Ok? Cadenita para seguir a la siguiente hilera. No se trabaja la cadena de altura, sino que nos dirigimos a la segunda cadenita tomando la cadena completa para hacer nuestros 65 deslizados. Se hizo ahí el primer deslizado. Agréguenle el marcador. Ok, ahí está la primera cadenita. Y hacemos nuestros deslizados en cada punto de base. Ahí está. Miren, cada orificio, que básicamente tomando la cadena completa. Voy a seguir trabajando entonces haciendo estos 65 deslizados. Ok, ya hice los deslizados. Vamos a hacer el último. Ahí está. Aquí este lado se ve así porque tengo que apretar después este cambio de color, pero aquí está el último. Ahí está. Ahora vamos a hacer el punto estrella, ¿no? Era el tercer paso. 3 cadenitas para hacer el punto estrella. Damos vuelta, saltamos la primera cadenita y nos dirigimos en las siguientes dos de esas 3 que hicimos. Tiene que quedar tal como aquí la cadena completa. Entonces es esta. Esta cadena no la tocamos para hacer el punto estrella. ¿Recuerdan? Esta la dejamos intacta. Nos dirigimos a la cadena de arriba. Esta es la cadena, aquí está. Ahí están las 2 hebras. Y nos dirigimos en medio de esa cadena tomando la hebra de arriba. ¿Vale? Ahí está la cadena completa. En medio tomando la hebra de arriba. En la segunda, en medio, primer lazada. 1. Ahí está la siguiente cadenita. 2. Siguiente cadenita, esta parte de arriba. 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por todas. Ahí está. Cerramos con una cadenita y ahí mismo donde hicimos el cierre, vamos a hacer nuestra primera. 1. Parte de atrás, 2 y esta que se ve aquí que hicimos la última lazada realmente, 3 y 2 cadenas más libres. Ahí. Aquí va a ser la tercera después, ¿sí? 1, 2 del punto estrella, la tercera, cuarta y quinta. Uno, 2, 3 y 2 libres, 4 y 5. 6 orejitas en el ganchillo, tomamos y pasamos por todas. Cerramos. 1, 2, 3, 4 y 5. 6 orejitas y cerramos por todas. Y así seguimos, ¿ok? En toda esta hilera. ¿Ok? Estoy casi por terminar mis últimas 2 cadenas. Vamos a quitar esta. Hacemos nuestro último punto estrella. 1, 2, 3 y los 2 puntos. 4 y 5. Recuerden que en este último punto vamos a hacer también el punto medio alto para que se pueda
nivelar con estos. Lazada, ahí mismo donde hicimos la última lazada, 3 orejitas en el ganchillo y vamos a cerrar. Ahí está. Ahora 1 y 2 cadenitas para darle altura al punto medio alto que vamos a hacer. Recuerden, las primeras 2 cadenas de altura que acabamos de hacer no se trabaja, damos vuelta, lazada, y en la tercera cadena, 1, 2, 3, en la tercera vamos a hacer el aumento de puntos medios altos. Ahí está. 1 y 2. Saltamos una cadena, nos dirigimos a la segunda. 1, ahí mismo, y 2. Saltamos una cadena, nos dirigimos a la segunda. Y hacemos así los aumentos de puntos medios altos. Ok, terminé de hacer los aumentos de punto medio alto. Vamos a hacer el último. Salto, siguiente. Ahí está. Y vamos a hacer el último acá, justo en la última cadenita. Lazada, última cadena y cerramos. Si ustedes quieren hacer su monedero más, lo que es más ancho, siguen trabajando de esta misma forma, ya sea del mismo color o cambiando de color, siguen acá. Pero yo hasta ahí lo voy a dejar. Sería igual que este. Ahí está, miren, ahí están nuestros 2 grupos de este lado, en medio, y 2 grupos de este lado. O sea, son 4 grupos que hacemos de lo mismo que acabamos de hacer. Aquí llevamos 2, ahora faltan los otros 2. Entonces ya vamos a trabajar acá, empezando desde este verde. Si quiero seguirlo, quiero hacer más ancho, sigo haciendo otro grupo acá, más acá, y vamos a hacer después otro más acá. Pero hasta ahí lo voy a dejar. Entonces hasta aquí habíamos cerrado el punto medio alto y vamos a terminar con una cadenita. Así dejamos un poco para luego esconder. De hecho, aquí no, si ustedes le quisiesen seguir, pues siempre agreguen su marcador. Yo solo agregué solamente para que ustedes vean. Ahí está, ya no vamos a seguir de este lado. Ahora nos vamos a dirigir al siguiente. Es por eso que lo hice de varios colores, para que sea más fácil visualizar. Recuerden que con este, el verde fue donde comenzamos. Terminamos aquí, así, terminamos de esta manera, con el punto medio alto. Ahora vamos a dar vuelta. Ahí terminamos. Damos vuelta. Aquí comenzamos. Recuerden que dejamos los 40 centímetros, de 35 a 40 centímetros cuando comenzamos. Bueno, entonces aquí vamos a hacer la otra mitad. Y acá ya cambio de color. Ahí está. Dejamos para luego esconder. No tanto, así está bien. Aquí fue donde comenzamos. Ahí está el nudo corredizo. Y vamos a ingresar en la primera cadena. Ok, en la primera cadena, después del nudo corredizo. Ahí está, tomando la cadena completa. ¿Vale? Y acá está el último punto. Vamos a agregarle el marcador. Ahí lo podemos identificar. Aquí está la última cadenita, la número 65. Ahí está. Esto lo dejamos porque en este momento lo vamos a esconder por todo acá, para que no esté tan flojito aquí en medio, sino que le dé como más estructura. Ahí está. De hecho, podemos utilizar los 2 colores si ustedes gustan, para que quede como más durito. De hecho, lo vamos a hacer, sí, lo voy a hacer así. Y acá voy a empezar. Si ustedes no quieren pues desperdiciar más, empiezan dejando solo un poquito. Ahí, no pasa nada. Entonces aquí voy a empezar acá. Ingreso.
De hecho vamos a dejar esto por encima, así. Ingreso en la primera cadenita y acá hacemos de esta así. Estos son los dos que vamos a estar escondiendo y aquí hago una cadenita, ¿vale? Ahí está la cadenita de comienzo. Nos dirigimos a la siguiente cadena, la número 2, y vamos escondiendo. Hacemos como comenzamos cada grupo, con puntos bajos, ¿vale? En la primera cadenita hicimos una cadenita, segundo punto, punto bajo. En los primeros 2 puntos se formó ahí la cadenita de inicio. Agréguenle su marcador. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, lo mismo. Punto bajo, deslizado, punto estrella y culminamos con los 2 puntos medios altos en medio del punto estrella. Ok, esas son las cuatro cosas a seguir. Seguimos en cada, miren, las 2 hebras de cada cadena. Ahí, en cada cadenita vamos a hacer un punto bajo. 65 puntos bajos en total, escondiendo estas 2 hebras. Así. Siguiente. Ok, terminé de hacer mis puntos bajos. Aquí está el último, de hecho. Está la última cadenita. Ahí. Aquí ya podemos cortar esto que estábamos escondiendo en medio. Podemos cortar sin problema. Ahí. Para que le dé más firmeza en la parte de en medio, miren. Ahora vamos a hacer una cadenita y damos vuelta en la segunda cadenita, puntos deslizados, como normalmente lo hemos estado haciendo en estas otras. Ahora el último. Uno, 2 y 3 para darle altura al punto estrella. Si lo vemos de esta manera, que es más, creo que aquí se visualiza mejor que los otros colores. Estos son los deslizados que hicimos y de esta cadena es esta hebra que vamos a estar tomando. O sea, vamos a entrar de la parte de enfrente, vamos a entrar así, tomando esta cadena de acá, esta hebra de aquí, dejando intacta esta y las 2 de enfrente. Vamos a dar la vuelta. Ahí están las 3 cadenas. Saltamos la primera, nos dirigimos a la segunda. Así. Una. Esta es la segunda. A ver. 2. Miren. Dejamos intacta esta de aquí. Nos dirigimos acá. Ahí. 3. 4. 5, 6 orejitas en el ganchillo, cerramos por todas y cerramos con un deslizado en medio del punto. Una, miren esta, atrás, 2, donde hicimos la última lazada, la última cadena que tomamos, 3 y 2 nuevas. 4 y 5, 6 orejitas en el ganchillo, cerramos por todas y así
Entonces solamente les quería mostrar que se viera bien. Ahí está. Está un poco ahí. Esa hebra. Esta que siempre se estira. 3 y 2 más. Y así vamos a continuar. Punto estrella. Luego hacemos lo mismo que hicimos acá. ¿Ok? Terminamos con la última lazada del punto estrella. Y ahí mismo en esa última donde hicimos la última lazada, hacen el punto medio alto. Y luego con 2 cadenitas y empiezan a hacer el punto medio alto en medio de cada punto estrella. O si lo vemos de esta manera, saltan el primero y el segundo. Saltan uno y se dirigen al segundo. Saltan uno y se dirigen al segundo, tal como hicimos en estas otras. Voy a hacer este color y luego el color y último el azul. Ok, voy a hacer 2 acá, como hicimos 2 acá, a este lado. Entonces voy a continuar trabajando. Recuerden, cada grupo de 4 puntos. Punto bajo, punto deslizado, punto estrella y punto medio alto. Ya regreso con ustedes. Ok, terminé de hacer mi último grupo. Miren qué bonito. Esta es la parte que va a quedar dentro y esta afuera. Ahí se ve, se aprecia bien el punto estrella. Ok, les voy a mostrar. Ahí está el último aumento de puntos medios altos. Y en la última cadenita, un solo punto, medio punto alto. Ahí. Y cadenita. Cortamos. No apretamos porque luego lo vamos a soltar. Así está. Estiramos bien. Agregamos bien esto. Así. Vamos a tomar medidas. 30 centímetros. Y acá 9 centímetros. Vamos a esconder todos estas hebras. Recuerden, esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Entonces estas hebras las escondemos por debajo de los puntos de la parte de esta parte. Ok, escondí lo que son los hilos que estaban en la parte en medio y dejé los hilos que dejamos al terminar. Aquí terminé este lado y el rosa, ahí está, para mostrarles. Por ejemplo, acá está la cadena al aire que hicimos para el cierre. Esta no la contamos, sino que contamos el primer punto. Ahí, desde el primer punto, cadena por cadena. Y aquí donde está el marcador son 30 puntos. Desde el primero hasta aquí hay 30 puntos. Dejamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, hay 5 puntos acá y luego en el siguiente empezamos los otros 30 puntos, vale, las otras 30 cadenitas. Eran 65 puntos en total. 30, 30 y 5 en medio. De igual manera hicimos lo mismo acá. Acá se ve una mini cadena, pero es la cadena al aire que hicimos para cerrar. Desde aquí contamos 30 cadenas, donde está el marcador, es la número 30, y luego 5 en medio. 1, 2, 3, 4, 5. Luego la siguiente cadenita es donde agregué el marcador, que empieza 1 y nuevamente 30. Le agregué también aquí al último para que puedan visualizar dónde está la última cadena. Ahí está, ok. De esta manera márquenlo, porque esto iría así. Esto lo agregamos así de esta manera.
así, para que luego vaya así. Ahora vamos a tomar el hilo que vamos a utilizar para unir lo que es el monedero. Vamos a cortarlo así, de esta manera. Así. De esta manera voy a tomar medida. Obviamente esta, donde está el marcador, va donde está el marcador de este lado, ¿no? Así. Y este acá. Por este lado. Así. Por la parte que va a quedar fuera. Vamos a contar aquí 15 desde donde está el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esta ingresamos en la cadena número 15 y en la cadena número 16. Estamos así en la 15, luego ingresamos en la cadenita número 16. Así, para poder unirla. Dejamos, ingresamos esta hacia adelante. Y siguiente cadena de la parte de arriba, ahí está la cadena, y la siguiente cadena de este lado. Cadena con cadena vamos a hacer deslizados. Cadena con cadena, siempre dar altura para que no se vaya a encoger el tejido. Cadena con cadena. Siempre vienen hebras, pero con cuidado lo hacemos. Mi penúltimo ahí, con este. Quitamos. Y quito este otro, que es la última. Ahí. Ahí está. Entonces ya cubrimos lo que es esta parte. Y ahora nos vamos a dirigir a esta otra. Siguiente cadenita normal. Deslizado. Hasta llegar a este marcador. Miren. Llegamos al marcador y a ver, así. Ok, llegamos al marcador, ingresamos, quitamos y agregamos este marcador, esta punta de acá. Vamos a quitarlo. Se ve ahí. Cadena con cadena. Luego esto lo vamos a esconder bien. Cadenita, cadena con cadena. Cadena con cadena. Está la penúltima y aquí está la 15 y la 16, ¿no? Como hicimos allá. Ahí está. Jalamos para luego esconder. Cuando van a esconderlo, ahí mismo donde ingresamos, así, y lo pasan hacia abajo
para que puedan esconderlo por debajo de estas hebras. Por acá, por debajo de todos estos puntos. Esto no se va a ver. Ok, ustedes lo esconden bien y lo cortan. Esto vamos a agregar acá para que quede bien atado, miren. Seguimos, lo llevo hacia atrás. Y ahí lo escondo bien. De hecho, estos dos, ahí lo escondemos bien por todos estos puntos. Ok. Y lo cortan. Sacan medida tal como lo hice. No, lo había hecho. Una, 2 y medio. O justo, mejor que sobre a que falte. Ahí está. Y hacemos de la misma manera. Cuentan desde donde está el marcador 15. Aquí. Con el siguiente. No por dentro, por fuera, ¿ok? Agregan ahí, dejando siempre hebra para luego esconder. Así, trepillo hacia acá. Y ahora cadena con cadena. Verifiquen bien cuál es la siguiente cadena. Ahí está. Cadena con cadena. Penúltima y la última. Ingresamos donde hicimos el último y empezamos a esconder así hacia abajo. ¿Sí? Todo esto lo pasamos en la parte de adentro y escondemos. Ya escondí todos los hilos. Tipo la parte de adentro no se ve. Ahora le vamos a agregar el magnético. Este es más pequeño del magnético usual. Mide 1.3. Ok. El regular mide, si no me equivoco, 1.8. Este es pequeñito y sale con su plaquita. Sí, le puse también lo que es mi etiqueta. Qué bonito. Este, el más plano, va en la parte de arriba. Justo se lo voy a agregar aquí en medio. Ahí. Así. Solo le agregamos su plaquita y quedaría lista. Agregamos el otro. Siempre que quede ahí en medio, justo como este. Solamente que vamos a ver dónde se lo agregamos. Que quede parejo. Ahí. Justo ahí.
Este no es tan duro como el otro. Ahí, facilísimo. Y queda bien ajustado. Ya queda listo. Miren. Y bueno, así de fácil lo podemos crear. Anímate a hacerlo. Espero que te haya gustado este tutorial. Si tienes alguna duda, no olvides dejarme tu comentario. Siempre leo y respondo todas sus preguntas con mucho gusto. Nos vemos en la próxima. Saludos y bendiciones.